Entrar en la palabra de Dios hoy en esta hora, aleluya. Yo quiero hablarles de Abraham. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de Abraham? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado prédicas de la vida de Abraham? Pero yo les quiero compartir cómo fue su inicio de Abraham, cuando Dios aparece y le da palabras proféticas para Abraham en su futuro, lo que Dios iba a hacer con él años adelante. Siempre nuestro Dios es un Dios que habla, es un Dios que podemos oír, es un Dios que podemos escuchar. Necesitamos, ¿verdad?, estar atentos a la voz de Dios cuando Él nos habla. Y yo soy una persona que creo en eso, que Dios sigue hablando, porque nuestro Dios no cambia. Hebreos menciona de que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Entonces ese versículo confirma de que si Dios habló en el tiempo antiguo, Él lo puede hablar, Él lo puede hacer en los tiempos que estamos viviendo. Simplemente Dios busca a alguien que quiera escucharlo y que esté dispuesto para obedecerlo y caminar por fe. Hoy vamos a hablar en esta hora bajo el tema: ¿qué hizo Abraham con la palabra profética que Dios le dio? Y vamos a entrar en esta prédica, en esta hora. Vamos a ir en nuestras Biblias en Génesis 12, 1 hasta el 3. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Entonces ahí vemos, mis amados hermanos, que Abraham es una persona normal como nosotros. Abraham tenía una vida normal hasta que Dios aparece, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando Dios nos encuentra, ¿verdad?, llevamos una vida normal, solo pensamos en nosotros. Pero cuando Dios apareció en nuestras vidas, comenzamos, ¿verdad?, a pensar diferente, comenzamos a accionar diferente. Hay decisiones que tomamos en nuestras vidas, así como a Abraham le tocó tomar una decisión grande, dejar la casa de su padre, dejar la tierra donde él nació. Y de repente Dios le habla y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Haré de ti una nación grande. Y cuando Dios aparece con esta palabra, Abraham, su esposa era estéril, no podía tener hijos. Pero siempre Dios aparece cuando a veces vemos que todo está perdido, que a veces hemos caminado por años y hemos tratado de llegar, pero no hemos llegado. Pero en ese momento Dios aparece con una palabra y te dice que sigue caminando porque vas a llegar. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en la vida de Abraham. Dios aparece y le da 6 promesas en estos versículos que acabamos de leer. Y vamos a ver cada uno de esos 6 palabras que Dios iba a hacer con él en el futuro. Y dice así: Dios llama a Abraham estando en su tierra, Harán,
y le dice que vaya a una tierra que él le mostraría. Dios también le hace 6 promesas a Abraham. El número 1, haré de ti una nación grande. O sea, pero recuerda que cuando Dios da esta palabra, Abraham no tenía la posibilidad de ser una nación grande porque su esposa era estéril. Era imposible que eso ocurriera, pero como siempre Dios aparece en esos momentos, cuando nosotros a veces pensamos que a todo está perdido. Y en ese momento Dios comienza a abrir nuevo camino. Y Dios comienza a decirnos qué es lo que debemos de hacer. Os dice, el Señor busca en la humanidad una nación de adoradores, personas que están dispuestas a dejar una vida de error para buscar su presencia. Y fue lo que Dios deseó hacer de Abraham, el padre de una gran nación. Hoy muchos de nosotros conocemos a Abraham como el padre de naciones, padre de generaciones, pero no fue fácil para él cuando Dios comienza a llamar a Abraham. O sea, Abraham era una persona normal cuando hasta que Dios aparece, ¿verdad? Con esta palabra. Y la segunda promesa que Dios le da a Abraham dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Los que tienen una alianza con Dios tienen también sus bendiciones. Puede venir los problemas, las luchas, pero todo saldrá bien. Y el Señor no desampara a sus hijos. Él está constantemente cuidándolos para que ellos tengan una vida bendecida como lo fue Abraham. Entonces Dios le promete a Abraham: no solo te voy a bendecir, sino que engrandeceré tu nombre. Y hasta hoy, ¿verdad? Hablamos de Abraham, que era un hombre de fe, pero eso le costó una decisión. Y vamos a seguir en esta tarde, en esta palabra. El número 3 dice: serás de bendición. ¿Y eso qué quiere decir, verdad? Dice: la vida de las personas que se entregan a Dios están bendecidas, que se convierte en la propia bendición. Donde ellas están, ahí también está la presencia de Dios. Entonces Dios le dice que Dios te bendice para que nosotros seamos de bendición, ¿verdad? Donde Dios nos ha puesto, en la ciudad, en la nación, en nuestra familia. Las bendiciones de Dios son reales y se pueden contemplar. Hay veces que no necesitamos hablar. Hay veces que nuestra familia verá lo que Dios está haciendo en nosotros. Las personas verán lo que está haciendo en nosotros. Hay veces que no nos toca hablar, sino que con nuestros hechos nuestra familia va a ver de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que somos bendecidos a pesar que somos imperfectos, a pesar de que no somos personas sobrenaturales, somos personas naturales y Dios nos bendice. A veces no necesitamos hablar por nosotros porque las bendiciones de Dios son reales en nuestras vidas. Y a veces nuestras familias nos pueden mirar, ¿verdad? Que seguimos de pie a pesar que hemos pasado tormentas, que han pasado desiertos en nuestras vidas, y seguimos de pie. Seguimos aquí. ¿Sabe por qué? Porque hay un llamado de Dios en nuestras vidas. Hay un llamado de Dios tan fuerte en nuestras vidas de que Él usará nuestras vidas para bendecir
a otras personas. Gloria al Señor. Dice, y bendice los frutos de su trabajo, protege su familia, derrama bendiciones sin medida. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios nos tienen que seguir a nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos los que vamos a estar corriendo atrás de las bendiciones de Dios. Entonces vamos al número 4. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Dios lo cuida tanto que quería incluso bendecir a los que lo bendecían. Cuando Dios está con nosotros, incluso otras personas son bendecidas a través de nuestras vidas. Hoy, como en esta tarde, yo sé que hay personas que están siendo bendecidas por esta palabra, porque estamos dispuestos a obedecer a Dios. Y yo sé que Dios nos ha dado palabras para compartir con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, Dios bendice a los que nos bendice. Pero sé que hay personas, mis amados hermanos, que no desean nuestro bien. Hay personas que no desean que nos vaya mal. Pero nosotros tenemos un Dios que nos defiende. Nosotros tenemos un Dios que está con nosotros y que Él pelea por nosotros. Aleluya. Y el número 5 dice, a los que te maldijeren maldeciré. Génesis 12:3. Abraham podía vivir en paz. Él estaba protegido de las trampas del mal y de toda injusticia, porque vivía en el territorio de Dios. Gloria al Señor. Eso está tremendo, mis amados hermanos y hermanas, porque nosotros, cuando tú estás protegido por la presencia de Dios, tú estás protegido del mal. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener paz? Porque vivimos en el territorio de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la tierra le pertenece a Él. Entonces nosotros habitamos en el territorio de papá. Habitamos en el territorio de nuestro papá. Debemos de sentirnos amados y protegidos por Él. No estamos solos, no estamos solas. Estamos en el territorio de papá Dios. Eso debemos de caminar como hijos, como hijas de Dios, que usted no tenga temor de caminar en esta tierra, porque usted está en el territorio de papá. Él es el dueño de la tierra y su plenitud. A Él le pertenecen todas las cosas y nosotros debemos de sentirnos protegidos por Él. Dice, lo mismo sucede con aquellos que están en la presencia del Altísimo. Hoy en día el mal puede planear trampas, pero el Señor libra a sus hijos de toda la perversidad del mal. Entonces, hoy en los tiempos que estamos viviendo también podemos sentir eso en nuestras vidas, que el Señor nos está cuidando, que el Señor nos está protegiendo de cualquier trampa que Satanás quiera poner en nuestro camino. Tenemos ángeles a nuestro alrededor. Hay unos versículos que dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová nos llevará en sus manos para que nuestro pie no tropiece. Entonces, esas son promesas que Dios le dio a Abraham y nos ha dado a nosotros. Pero a veces muchos de nosotros, como no escudriñamos la palabra, no lo sabemos. A veces mientras nosotros no leemos la palabra, no estamos descubriendo que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es un Dios poderoso. En el número 6, la promesa número 6 que Dios le dio a Abraham dice: serán benditas de ti todas las familias de la tierra.
Y terminamos con la primera parte, vamos a entrar en la segunda parte. Dice, es ahí cuando Abraham recibe estas 6 promesas en su vida. Pero hay algo que Dios le dijo. Dios le dijo que tenía que dejar su tierra, su parentela, y que él comenzara a accionar. O sea, Dios le dijo, yo voy a hacer esto contigo, pero hay algo que tú tienes que hacer: accionar, moverte, entrar en movimiento. Dice, Abraham comenzó a accionar la palabra profética que Dios le dio. Abraham respondió a la palabra de Dios con obediencia y fe. Dios le ordenó a salir de su tierra y familia, y Abraham obedeció, emprendiendo un viaje hacia lo desconocido. Abraham comenzó a accionar la palabra profética que Dios le dio. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros en este día. Mientras Dios me daba a mí esta palabra, Dios comenzó a hablarme. Y Él me dijo, ¿estás dispuesta a obedecer? ¿Estás dispuesta a caminar por fe, aunque no lo estás viendo? Y yo dije, Señor, yo estoy dispuesta a accionar. Para hacer estos servicios en línea, es algo que nació del corazón de Dios. Y yo quiero obedecer. Y yo quiero ser fiel en lo poco. Yo sé que yo tengo talentos, tengo dones que Dios me ha dado, pero esos dones no se pueden esconder. Tienen que comenzar a crecer. Tienen que comenzar a multiplicarse. Entonces aquí vemos, Abraham toma una decisión en su vida de dejar su familia, de dejar a su padre, y comenzó a caminar por fe, por obediencia a la palabra de Dios. Él tomó una decisión. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham? No es fácil dejar a tu familia, no es fácil dejar tu tierra, ir a una tierra desconocida que tú no conoces. Así como nosotros un día nos tocó dejar a nuestro país, Guatemala, dejar a nuestros padres y comenzar a caminar a una tierra donde estamos en Estados Unidos, sin saber si nos iba a ir bien o no, pero tomamos la decisión, y es la misma decisión que Abraham hizo, y Dios honró su obediencia. En la historia bíblica, Dios le ordena a Abraham que abandone su tierra natal, su parentela, la casa de su padre, para dirigirse a una tierra que le mostrará. A cambio, Dios promete hacer de Abraham una gran nación y bendecirlo, y hacer que su nombre sea grande, además de que a través de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Entonces ahí vemos de que Abraham comienza a accionar la palabra. Dice que lo hizo por obediencia y por fe, sin saber a dónde ir. No tenía nadie con quien llegar, pero él obedeció la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que puedo yo aprender de Abraham en la actualidad, en el tiempo que estamos viviendo? Dice, en la Biblia Abraham es un personaje central y un modelo de fe y obediencia y confianza en Dios. Aprendemos de él la importancia de la fe y la paciencia y la obediencia. A pesar de las dificultades, también nos muestra que las fallas humanas no limitan la fidelidad de Dios, que las riquezas se deben usar para bendecir a otros. Entonces no podemos limitarnos por nuestros errores, porque Dios no se va a detener por nuestros errores, por nuestras debilidades, porque cuando Dios
te da una palabra, Él lo cumple. O sea, Él lo va a cumplir. Y no porque tú fallaste, no porque tú cometiste un error. Abraham fue una persona con defectos, con debilidades igual que tú y yo. Abraham no era sobrenatural. Abraham era una persona natural que nosotros. Pero lo único que cambió aquí es que él comenzó a obedecer la voz de Dios. Dice, vivir por fe y no por control. La fe motivó a Abraham a obedecer el llamado de Dios y a dejar atrás lo desconocido para descubrir el territorio que estaba destinado para heredar de Dios. Así que partió con solo una promesa, sin ni siquiera saber de antemano a dónde iba. Abraham dio un paso de fe. Y eso es lo que Dios pide de nosotros en esta tarde, dar un paso de fe. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, esto la verdad es impresionante lo que estamos viendo de Abraham. Obedecer algo que no ves es una locura. Pero así como usted un día obedeció, dejó a Guatemala, como yo también un día dejé a mis 17 años, dejé mi país, Guatemala, y viajé a ese país de Estados Unidos, sin saber, ¿verdad?, que dónde iba a llegar yo. Pero es lo mismo que pasó a Abraham. Es lo mismo para obedecer a Dios, es lo mismo. Si tú tienes palabra de parte de Dios, es tiempo que comiences a obedecer a Dios y no cuestionar a Dios o decir, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a suceder? Usted solo obedezca a Dios. Es como lo que yo estoy haciendo en esta tarde, es obedeciendo a Dios. Porque yo quiero agradar a Dios con mi obediencia. Yo quiero agradar a Dios con mi fe. Si debo de empezar en lo pequeño, lo haré. Porque quiero obedecer a Dios, porque busco agradar a Dios. Dice, el segunda cosa que podemos aprender de Abraham es el viaje, el que nos modela. Vivió por fe como migrante en su tierra prometida, como si perteneciera a otro. Recorrió la tierra viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, convencidos de que también eran coherederos de la misma promesa. Su mirada estaba fija en la ciudad de cimientos inquebrantables, cuyo arquitecto constructor es Dios mismo. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea que Abraham comenzó a caminar, vivía en tiendas. Cuando estamos hablando de tiendas, ramadas, son casas movibles que no se establecen en un solo lugar. Y Abraham aceptó todo eso, aceptó ser movido. Y a veces nosotros nos acostumbramos, ¿no?, de quedarnos en un lugar, nos acomodamos y no queremos que Dios nos mueva. A mí en lo personal me ha tocado así, y a veces en esos procesos le digo, Señor, otra vez, otro proceso. Pero ahora entiendo la vida de Abraham, de que él estuvo dispuesto. Eso quiere decir que Abraham no se apropió de las tierras donde él se establecía.
él estaba disponible al movimiento. Porque cuando Dios le decía, muévate, ya no aquí, sino que muévate ahora a otro lugar. Y Abraham estaba dispuesto a tomar eso. Y eso, esta historia tocó mucho mi vida cuando veo esto, que vivió por fe como inmigrante en su tierra prometida, como si perteneciera a otro. Recorrió la tierra viviendo en tiendas con Isaac, su hijo, con su esposa, con los pastores, con los que le servía. Abraham fue una persona rica en los tiempos antiguos, no era pobre, porque ahí la Biblia menciona de que él tenía sirvientes, tenía muchos pastores. Entonces era una persona de negocios. Entonces los negocios, mis amados hermanos, son malos cuando vienen de Dios, y cuando Dios te da la sabiduría de administrarlo, se convierte en una bendición de Dios. Entonces aquí vemos de que Abraham estaba dispuesto al movimiento. Es algo, cuando tú tienes un llamado, es algo que yo te puedo decir con experiencia: no te apropies del lugar, porque cuando Dios tiene un llamado para ti, Él va a moverte. Y a veces en esos movimientos te va a costar, como a mí me ha costado estos años. Pero ahora puedo entender dónde Dios me está llevando. Hoy puedo ver, ahora voy entendiendo aún más para dónde Dios me está llevando. Es algo que yo te puedo decir, que cuando tienes un llamado, el Señor te va a conectar con gente correcta, con gente que va a creer en tu llamado, con gente que no va a disminuir lo que Dios ha puesto en ti. Yo soy una persona que siempre, desde el principio que llegué a la iglesia, siempre mi anhelo ha sido crecer. Mi anhelo ha sido, Señor, yo quiero crecer. Mi anhelo ha sido servir a Dios, pero no ha sido fácil llegar allí, porque a veces Dios me ha permitido moverme de diferentes lugares, pero a veces no los entendía. Pero al ver la vida de Abraham, ahora entiendo aún más mejor. Entonces Dios te va a conectar con gente que te va a ayudar para que llegues a ese propósito donde Dios te quiere llevar. Ahora voy entendiendo más el propósito de Dios en mi vida, porque a veces las religiones o las reglas de los hombres quieren encerrarte y que te enfoques nomás adentro de las congregaciones, adentro de las iglesias, y Dios te quiere afuera. Dios te quiere ensanchar, Dios te quiere expandir, pero a veces Dios tiene que moverte. Entonces, algo que yo aprendo aquí en la vida de Abraham, de que él no se apropió de ningún lugar, porque él era una persona que estaba dispuesto a ser movida cuando Dios daba la palabra, que es tiempo de caminar, es tiempo de moverse. Entonces, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, no te apropies del lugar, porque Dios te puede mover a otro lugar o hasta otro continente. O sea, porque Dios es Dios, y yo sé, como le digo, que Dios es real y Él puede movernos. Entonces, no te apropies del lugar. Dice, fue durante el viaje de Abraham forjó su relación con Dios. Entonces, mientras Abraham estaba en todo eso de movimiento, en ese momento él forjó su relación con Dios, garantizando que tendría el corazón y el carácter y la espiritualidad para apreciar y aferrarse a su herencia. Entonces, mientras tú estás en esos procesos de movimiento, forja tu relación con Dios.
que se haga fuerte, que busques aún más la presencia de Dios y dices: Señor, prepara mi corazón, prepara mi carácter, Señor, para recibir lo grande que tú tienes para mí. Número 3, concentrarte en las promesas de Dios. Nunca dejó de creer en la promesa de Dios, pues su fe se fortaleció para engendrar a un hijo. Como tenía una fe poderosa, estaba convencido de que Dios tenía todo poder necesario para cumplir sus promesas, y Abraham glorificó a Dios. Que mientras Abraham esperaba que esa palabra se cumpliera en él, él glorificaba a Dios, él adoraba a Dios. Entonces lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, glorificar a Dios. Romanos 4:20 dice: mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día de su fe se hacía más fuerte, y así él daba honra a Dios. Y lo que podemos aprender de Abraham es que su enfoque estaba en el poder de Dios para cumplir sus promesas y no en las circunstancias que enfrentaba. Abraham sabía que Dios estaba dispuesto y era capaz de cumplir cada promesa que hizo. Eso es lo que es nuestro Dios, que nuestro Dios es capaz de cumplir cada palabra que ha salido de su boca sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Número 4 dice escritura extra. Dice: contra todo pronóstico, cuando todo parecía perdido, Abraham creyó en la promesa y esperó que Dios la cumpliera. Confió en la palabra de Dios. Como resultado se convirtió en padre de muchas naciones. La declaración de Dios sobre él se cumplió. Tu descendencia será numerosa, será imposible de contarla. Romanos 4:18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que había dicho, el cual creyó para esperar contra esperanza, que sería hecho padre de muchos gentiles, conforme a lo que había dicho, y así será tu simiente. Entonces, ¿qué es lo que dice esta palabra hoy en esta hora? Eso es lo que podemos aprender de Abraham. Estamos ya terminando con la conclusión de esta prédica. La reflexión de final es: ahora te pregunto a ti, ¿qué harás con la palabra profética que Dios te ha dado? ¿Qué harás con lo que Dios te ha dado? A lo mejor tú que me estás viendo y me dices: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Verdad? Yo personal, pues hoy yo estoy delante de ti porque quiero obedecer a Dios, porque quiero agradarte, quiero agradar a Dios con mi obediencia y mi fe. Que Dios pueda mirar mi obediencia, que pueda mirar mi fe, que cuanto somos fieles en lo poco, en mucho nos pondrá. Entonces a veces muchos de nosotros esperamos multitudes, pero ¿cómo va a acontecer si no empezamos a obedecer a Dios en lo pequeño? O sea, hoy la decisión queda en ti y en mí. ¿Qué harás con la palabra de Dios que ha hablado sobre ti? ¿Te quedarás ahí mismo o vas a comenzar a obedecer y decir: Señor, aunque no sé mucho, pero lo poco que sé lo voy a hacer, lo voy a compartir con otras personas? Eso es mi corazón. Eso es mi corazón. Yo soy una persona también con defectos, con debilidades, pero yo no me quedo ahí en mis defectos o mis debilidades, sino que, Señor, yo quiero compartir tu palabra con otros. Si eso es lo que tú me has dado, si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo quiero accionar. Hoy yo estoy accionando delante de ustedes porque obedecer a Dios a veces nos cuesta. ¿Qué van a decir la gente?
o qué van a hablar la gente de nosotros, y más cuando somos mujeres, porque hay muchos ministerios, hay muchas personas que no creen en el llamado de la mujer, o que una mujer ejerce, que predique. A veces las mujeres son calladas, ¿verdad? Hay veces que hay religiones que no permiten que las mujeres prediquen, pero como Dios es el que te llama, Dios a mí me llamó y ni sabía, ¿verdad? Hace años que yo sabía predicar. Yo pensaba que yo solo sabía cantar, supuestamente yo así pensaba, y de repente comenzó Dios a enseñarme a cómo predicar su palabra, y yo quiero obedecer a Dios, como les digo, porque yo creo en el llamado de la mujer, porque quien predicó mi familia fui yo. Mis primeras plataformas fueron mi familia, mis hermanos, mi papá. Ahí es donde fueron mis primeras prédicas. Entonces ahí es donde yo vi que Dios puede llamar a la mujer, porque si solo llamara al hombre hubiera usado uno de mis hermanos, pero no, Él me usó a mí. Entonces ahí es donde yo creo en el llamado que Dios, que sin importar quiénes somos, Dios quiere usarnos en este tiempo. Entonces de ti queda, mis amados hermanos, la decisión. ¿Qué harás ahora en adelante al escuchar esta palabra? ¿Te vas a quedar así o vas a comenzar a accionar por fe? Vamos a escuchar un canto en esta hora.
por la fe, mueves montañas, por la fe, abre las manos, por la fe, que nuestros ojos lo verán. Por la fe, hoy despertamos, por la fe, nos levantamos, por la fe, que nuestros ojos lo verán. Por la fe, avivamiento, por la fe, todo es nuevo, por la fe, que nuestros ojos lo verán. Por la fe, que nuestros ojos lo verán. Queremos ver a ti, que tú estás aquí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Este canto habla de la fe, que por fe las montañas se mueven, que por la fe las aguas se abren, que por la fe las cadenas se rompen. Entonces, hoy en esta tarde queremos terminar con este en vivo, pero sin antes orar en esta tarde dando gracias a Dios. Que usted sea esa persona que me está viendo en esta tarde, que usted sea esa persona que va a agradar a Dios con su obediencia, que va a agradar a Dios con su fe, porque usted va a comenzar a accionar lo que la palabra de Dios, lo que Dios le ha dicho. Hoy yo personalmente estoy accionando porque a veces había hecho en vivos tiempos atrás, pero ahora es algo más serio, ¿verdad? Es algo hacer un servicio especialmente, ¿verdad? Los domingos, y es un compromiso más que yo tengo, que he hecho con Dios, para que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar la palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos lo que podemos aprender de Abraham, el hombre que dejó un legado, que dejó huellas, Padre, por generaciones, por generaciones. Hoy, Padre, aprendimos de él que yo sé que no fue fácil aceptar el llamado. Yo sé que quizás una persona que luchó para tomar decisiones, pero esa decisión que Abraham tomó hace miles de años atrás marcó un antes y un después. Marcó su familia, marcó su descendencia. Y hoy nosotros estamos haciendo este paso de obediencia, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestras descendencias, para nuestras generaciones, Padre. Hoy queremos ser personas que te van a agradar con nuestra obediencia, con nuestra fe, a pesar de la crítica, a pesar, Padre, quizá hay personas que van a hablar atrás de nosotros, pero aún así, tu palabra tiene que ser predicada. Tu palabra tiene que llegar hacia los corazones. Tu palabra tiene que entrar en las casas, en los hogares, Padre, porque eso es lo que tú nos has dado. Este es el medio que tú nos has entregado, Padre. Y queremos serte fiel, queremos obedecerte en lo poco, queremos ser personas que vamos a obedecerte, Señor, y queremos agradarte, tocar tu corazón con nuestra obediencia, con nuestras acciones hoy en esta tarde. Señor, te pido por cada oyente, por cada persona que estuvo en este en vivo, que los bendigas y que hayan recibido la palabra, hayan abrazado tu palabra hoy en esta hora, y que la palabra que ha sido hablada sea sembrada en corazones que darán frutos hoy en esta hora, Padre. Gracias te damos por hablarnos, gracias por hacernos oír tu voz en esta tarde.
Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Queremos agradecer a cada persona que estuvo con nosotros en este en vivo. Y primeramente Dios, ¿verdad? Estaremos el próximo domingo en la mañana a las 8 de la mañana. Hemos programado un horario. Yo lo hice en la mañana, pero algo pasó con mi internet que no daba. Entonces, por eso lo volví a hacer hoy en la tarde, porque yo sé que hay personas que se quedaron ahí sin escuchar, ¿verdad? La prédica completa, porque hubo un resumen ahí, pero no más fue un resumen, pero no la prédica completa. Entonces, pero como queremos que las personas salgan edificadas, que las personas reciben la palabra allá en su hogar, allá en su casa. Si usted va a la iglesia, esto es una palabra extra que Dios le está dando, ¿verdad? Porque nosotros fuimos también a nuestra iglesia. Hoy fuimos a visitar una iglesia acá cerca donde vivimos y también recibimos una palabra extra que habló de la multiplicación, que es tiempo de multiplicarnos. Fue una palabra poderosa que recibimos hoy y esto es una palabra extra que Dios nos da. Si usted va a su iglesia, qué bueno que usted vaya a una iglesia, porque también nosotros vamos a una iglesia. Por eso yo hice estos servicios a las 8 de la mañana, porque el servicio de la iglesia donde yo voy empieza a las 10:45. Entonces yo termino a las 9 o las 9:30 y así tengo tiempo para arreglarme y para ir a la iglesia. Por eso dejé este horario, para que así yo pueda ir a la iglesia. Entonces no deje de congregarse. Si usted va a una iglesia, y usted puede seguir congregándose en esa iglesia, pero a través que usted vea en vivos, usted puede recibir una palabra extra de parte de Dios. Entonces, que Dios les bendiga y feliz tarde a todos.